algunos hablan de una maldición que por sacrilegios haber tumbado la iglesia, por eso fue que se volvió mierda ese sector y todo el tema, ¿no? Pero son buenas cosas que cuenta la gente, ¿no? Pero bueno, eso ya sería un chisme porque no hay datos de todo eso. Póngase cómodo y echémonos un cortico. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas las tengan donde nos estén escuchando. Espero se encuentren muy bien. Hoy estamos con Luchito, como siempre. Luchito, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez nos volvemos a encontrar en este querido y hermoso podcast. ¿Qué nos espera el día de hoy? ¿En qué quedamos, Ángela? Hoy vamos a hablar del cartucho, pero hoy es un episodio especial porque vamos a tener nuestro primer invitado, Lucho. ¿Cómo así? ¿Quién es el afortunado de venir a nuestro querido podcast? Bueno, les voy a presentar a Hernán Valero. Hernán, ¿cómo estás? Hola Buenas compañeros, hola Ángela, noches. Lucho, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien, bien. Es un placer tenerlo acá, hermancito. No, no, Que gracias, nos gracias. cuentes un poco, ya que Ángela me estaba contando que conoces un pocote, llámelo pocote, de este hermoso tema que a veces se está olvidando en nuestra querida y hermosa ciudad. Sí, sí, eso es cierto, Lucho. Realmente en este momento, o sea, en la actualidad es cuando más se ve esa evidencia que están tratando de borrar esa memoria histórica. Lo digo desde el punto de lo que llaman el Bronx, Distrito Creativo. Desde ahí hay un tema que hemos dado la batalla porque se está desplazando, la cultura local se está desplazando por este tema. Entonces, hay que continuar, hay que contarle a la gente lo que pasó en esta zona, o te digo en esta zona porque estoy ubicado en la zona que es el meollo del asunto en este podcast el día de hoy, ¿no, compañeros? De eso se trata. Sí, 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 no, Exactamente. claro. Bueno, Hernán, Bueno, cuéntanos a las personas quién eres. Danos como una sí, o introducción. sea, ¿por qué este loco está acá y por qué quiere hablar de este tema? La pregunta es, ¿quién es ese Germán? ¿Vale? Pues bueno, ahora estoy acá porque ustedes me invitaron primero que todo. Eso es verdad. Y no sabía que venía a desvirgar la sección Ah, de invitados del podcast, ¿no? Eso está interesante. Así que chévere. Pero bien, no, pues ¿qué les cuento? No, un ciudadano más que pues intenta también hacer lo suyo, poner su parte a esta sociedad. Digamos que desde mi perspectiva lo hemos hecho construyendo un poco de sociedad a través del arte, que ha sido como la herramienta que se ha empleado en los últimos 5 años, que es donde se ha dado como ese activismo cultural, ¿no? Que es donde hemos evidenciado ciertos proyectos en la localidad, porque está muy estigmatizada la zona. Es una chimba vivir en el centro y yo llegué acá a esta zona como a los 7 años. pues, desde los 7 años. Sí, a Ush, los 7 años llegué. Acá estuve pues viviendo prácticamente gran parte de mi vida. Me fui un tiempo, me fui cerca de unos, no sé, tal vez cerca de una década. Ya volví con la intención de quedarme nuevamente. Monté un negocio de marcación de productos publicitarios, actualmente lo tengo y también me dedico como al tema audiovisual, sobre todo desde la escritura de guiones y realizaciones independientes también, publicitarias y demás. Realmente, pues, palabras más o menos es básicamente una pequeña mirada de quién es Hernán Valero, ¿no? Porque pues también está el tema cultural, que es lo que les voy a ir contando a medida que desarrollemos el podcast, porque pues ahí les voy botando líneas narrativas para que esto se ponga sabroso, para compañeros. que se ponga chimba, pero no, muy interesante todo lo que estabas contando, pero me nace una duda y yo le estaba contando a Ángela antes que te preguntara a ti si quería hacer el podcast, y es esa combinación de por qué el arte, o sea, porque es decir, como desde pequeño, y tú dices como, no, trabajo en esto de lo audiovisual, ¿por qué escogiste eso? Bueno, toda la vida he estado vinculado al arte desde muy pequeñito. Y de hecho, criarse en el centro tiene pues esa ventaja que acá Exacto, Bogotá. esa es como, digamos, tú que dices ahí en el centro y que en el centro se ve de todo para bien, para los artistas, eso como que te ayuda a enfocar a esa profesión. Pues Lucho, lo que pasa es que acá hace muchos años,
digamos que Bogotá estaba muy centralizada, Bogotá estaba, todo lo que tenía que ver con comercio, actividades culturales, educación y muchísimas cosas estaban más que todo en este sector. Eso era la locura, esta vaina acá, todo, si alguien necesitaba algo tenía que venir al centro, le gustara o no, necesariamente. Todavía. Digamos que después de las alcaldías de Peñalosa y Mocos, ellos hicieron una descentralización del comercio, digamos que cambió un poquito, porque acá, hermano, acá era una chimba, acá vender productos en las temporadas, salir con una chacita de lo que uno quisiera vender, camisetas, jeans, juguetes, lo que fuera, hermano, eso era bonanza. De niño pues hacía cosas como esas en las temporadas y uno salía con bastante dinero en el bolsillo, ¿para qué les voy a mentir? Para los regalos de la familia, para la pinta y para hasta para emborracharse, ¿no le digo? Ah, chimba. Pues quisiera preguntar que cómo empezaste a todo este tema cultural del centro, cómo fue eso desde pequeño. Bueno, eso es culpa de mi papá, yo creo. Eso. Sí, mi papá tenía, pues siempre nos inculcó arte. En casa siempre había libros, por todo el lado había libros y los regalos de diciembre casi siempre eran libros y ropa y uno de chino quería juguetes, ¿no? Pero llegaban libros muy chimbas. Eso era muy bacán. Mi papá siempre tuvo libros, siempre tuvo una afición por la música y la fotografía. Y bueno, y mi abuelo paterno, el hombre fue político. Él No, estuvo pues. tiempo jalando a la política, así, entonces también le gustaba mucho la poesía, el viejo hacía su escritura. De hecho, mi padre guarda algunos pergaminos como un tesoro dentro de un cofre donde están todos los poemas del abuelo, ¿no? Esa es la herencia mía, según él. Realmente es valiosísima, tiene un valor bastante grande, porque es muy bacano. Algún día les mostraré eso. Qué chimba. Y bueno, y digamos que mi papá también tenía como esa costumbre que cuando estaba los chinos en vacaciones, pues ¿qué hago yo con este par de demonios con mi hermano? Entonces mi papá lo que hacía era dejarnos botados en la casa de poesía de Rafael Pombo, nos dejaba en la biblioteca, nos dejaba, bueno, en varios lados, bibliotecas locales, entonces nosotros nos pasábamos, era como conociendo parches y leyendo cositas bacanas, o sea, lo que uno que quisiera leer, pero la verdad nunca fue impuesto nada del tema. Pero siempre estuvo como de la mano de eso. Y acá en el centro, pues cuando empezaron los festivales de teatro y ese tipo de cosas, fue muy bacano porque pues ya uno conocía el centro de como la palma de la mano a los 12 años, pues era chimba porque uno ya andaba solo, ¿no? Ya sabía por dónde meterse uno, por dónde no meterse, sabía dónde encontraba temas culturales. Y bueno, digamos que así fue, se fue como vinculando esa afición al arte y empecé pues como a explorar en ese tipo de disciplinas. Encontré que había facultades para la música y la literatura. Empecé como a jugar un poco, ¿no? Como a adquirir algo de conocimiento del tema y, bueno, indagar a leer, ¿no? Pues realmente el tema ha sido como muy autodidacta. Y estoy ligado muchos años, hasta que ya llega una época que uno pues, piensa que todo es complicado hacer arte acá en Colombia, entonces uno se dedica como a otras cosas. Pero actualmente en los últimos años, es como les digo, ha habido como esa incidencia real porque se dio la oportunidad, digámoslo así. Ya, pues, Ok. tan chévere. Sí, sí, aunque ahí me nace. Yo le pongo misterio a la vaina. Sí, sí, sí. Por eso yo, La uy, tiene música la misterio oportunidad. después, ¡pam, pam! Pero digamos que ahí me nace una duda. No sé. Digamos, tú dices que vivías desde los 7 años en el centro de la ciudad. Pero ¿qué es? O sea, el día a día de una persona de esa a que, pues, marica, pues todo el mundo sabe que el centro tiene sus zonas peligrosas. O sea, que es llegar y decir como, uy, marica, la tentación de probar tal sustancia, tal otra. Y porque lo tienes que vivir día a día, porque digamos, obviamente, no quiero que decir que el centro sea feo, pero uno sale y uno ve tal persona, no sé, un camino acá, a 2 cuadras está la prostitución. Entonces la pregunta es, ¿cómo Nina se afronta como todos estos temas? Pues yo creo que como todos los demás niños, la diferencia es que de pronto uno está más cerca a, a los lugares más peligrosos y conocidos del tema de drogadicción. Yo pienso que el tema no es qué tan cerca están las personas de la droga, sino que qué tan educadas están las personas en cuanto al tema. Porque sí es bien cierto que me crié con muchas personas acá en el barrio, de niño jugaba acá, yo era muy callejero, realmente era muy callejero, me gustaba mucho callejear. Y al transcurso de los años uno veía como algunas personas eran consumidas totalmente por la droga. Algunos lograban salir del tema, otros se tenían que ir hasta el país, los papás los sacaban a algunos del país, otros se volvían ladrones, otros terminaban muertos, otros sí terminaban casi como locos, como en habitabilidad de calle con su postal y casi como locos porque ni reconocían a la gente, o sea,
un tema de degradación humana y física, moral, brutal, una vaina que la gente no lo ve, tal vez porque, pues, a no ser que tenga una persona muy cercana, ya cómo se destruye, pero digamos que era muy normal. Era normal, pues, por los que les digo, o sea, bueno, claro que todo eso va a la historia de cómo se crean estos lugares, de cómo nacen estos lugares, estos nichos de consumo y de expendios, es un poco como el tema, ¿no? Y no sé, pues, eso es un parte del tema del podcast, ¿no? Sí, 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 sí. Esa es una pequeña introducción, pero listo. Entonces, digamos que tengo la idea y, o sea, un pensamiento de cómo nace, pero pues me gustaría escuchar cómo nace, pues primero la calle del Cartucho, que me imagino que ese es como la mamá del problema de toda Bogotá, de sus inicios, me imagino, o no sé. Sí, Cacho. claro, fue bravo, ¿no? Fue bravo y fue, o sea, y es genial, ¿no? Porque hay que pensar dónde estaban ubicados estos lugares, primero que todo, ¿no? Hay que entender que el Cartucho estaba en la Caracas, en toda la Caracas con calle Novena, hasta la décima, ¿sí? Cuando yo lo conocí es muy chistoso porque, digamos, era una aventura uno de niño atravesar el Cartucho desde la Caracas hasta la décima para irse a la biblioteca Lisandro en Arango, o sea, eso era una aventura muy divertida porque atravesar el Cartucho, listo, no, miraba solo el piso. Y usted Y hágale derecho, sí, siga, hágale porque eso siga, lo usted no vea y jalaban, no hable con lo nadie. agarraban. O sea, no pensaría ya cagado el susto. Al otro lado, pues quedaba una placita y antes de llegar hacia la carrera décima quedaba una plaza. Entonces funcionaba ahí, atravesándolo uno por toda la calle, ¿no? Entonces, digamos que uno entendía un poco desde la niñez como esa gradación y también se naturaliza un poco el tema, ¿no? Hay que entender cómo se empieza a naturalizar. Por eso les decía que depende de la educación de las personas, se entiende cómo es el tema, pero esa degradación del centro la hemos vivido las personas que viven en el centro de una forma terrible. Esta vaina empieza porque van a pensar que este lugar, estábamos hablando de Cartucho exactamente, antes era el barrio Santa Inés, ¿no? Siempre se llamó el barrio Santa Inés. La construcción de la carrera séptima fue lo que realmente dividió el barrio, ¿sí? Porque eso fue un barrio donde vivían personas bastante influyentes, temas políticos y gente pues, de la alcurnia, de acá, de la capital, la Michino y todo el tema, ¿no? Estamos De hablando Michino. de Hola, finales carachas. del... Sí, estamos hablando de finales del del cachaco. siglo... Ay, esperen que se entró otro. Bueno, todo bien, pero ahorita les cuento de otro. Ay, sí, Otto tiene una historia muy linda. Sí, les cuento el peor. Y bueno, retomando. Bueno, que iba, perdón, me dispersé porque este perro me enloquece. Bueno, estábamos hablando del barrio. Entonces, digamos que a finales del siglo... sí, del siglo XIX, esta vaina del puto, o sea, acá las casas que habían antes, estamos hablando de unas casas de arquitectura republicana, una chimba, obviamente reflejaba un poco eh, esa forma tan ostentosa en que vivían estos capitalinos acá, eran una de las mejores zonas. Esta vaina se empieza a dañar cuando empieza a llegar como mucho visitante, mucho extranjero, ¿no? Realmente lo que destruye la zona es cuando se da la violencia del Bogotazo. Esto al centro se volvió mierda Un mierdero literalmente. chimba. Acabaron con edificios. Bueno, ustedes la historia del Bogotazo podrán hasta contar un podcast entero de cómo fue. Pero esta zona se volvió mierda realmente. Entonces, después de eso, la gente de Plata empezó a migrar hacia la zona norte de la ciudad. Pero los desplazados de la violencia que hubo por el tema de la muerte de Gaitán empezaron a sentarse ahí. Y la única forma que veían era recoger escombros, de recoger cosas, de todo lo que estaba vuelto nada a nuestra Bogotá. Y empezó a convertirse en un lugar donde llegaba gente, ¿sí? Gente precisamente sin hogar, desplazados, realmente. Poco antes de que eso ocurriera, ya se estaba dañando el sector, porque llegó una terminal de transportes. No recuerdo exactamente la fecha, no recuerdo si eso fue como antecitos del tema de Gaitán, no recuerdo muy bien. Pero en todo caso, llegó una terminal y llegaba mucho extranjero. Entonces, al llegar mucho extranjero, pues obviamente empezó a llegar lugares de expendio de alcohol, en ese lugar empezaron a llegar pues temas de drogadicción, prostitución, y los hijos de estos ricachones que estaban en la zona pues cayeron en el tema y muchos se convirtieron en drogadictos realmente. Muchos de esos se quedaron ahí en la zona pues porque se convirtió en un nicho de consumo, ¿sí, no? Entonces se va la gente y llegan toda esta vaina y empiezan a sacar a los pocos habitantes que había con violencia. Llegan unos locos que son los primeros que traen el bazooka. Que los manes, es que ellos tenían los apellidos y lo narran en los cuentos del Bronx, pero no se los voy a spoilear porque vamos a ver No se las va a el despedir. Bronx hoy.
estas dos familias vienen de otros departamentos y traen el bazuco acá. Y ellos son los que terminan de sacar a todas las personas de bien, digamos así, o a la gente que colonizó inicialmente esa zona. Y la zona se puteó y se convirtió en cartucho, donde realmente ya no entraba absolutamente la ley, a pesar de que está rodeada de ley, ¿no? Estamos hablando que al frente queda el batallón de reclutamiento, ¿cierto? Sí. O sea, el ejército, estamos hablando de que en el parque, hoy actualmente lo que llaman el parque Tercer Milenio, queda la Sijín, ¿cierto? Queda la estación más grande que tiene Bogotá, que es la estación 100, ahí en toda la Caracas con Sexta. Estamos hablando que a escasos metros está el batallón de guardia presidencial, a escasos no sé cuántos metros está la Plaza Bolívar, donde está, pues no solo está la Casa Nariño, la Catedral, bueno, el Palacio del Líbano, en fin, ¿no? Toda esa Todos triángulo los de ratas. poderes Sí, todas esas institucionales. ratas, el triángulo de las Bermudas de ratas. Entonces, sí pillan donde, dimensionemos dónde está y cómo les ha gustado a las machas sentarse donde hay tanta policía y tanto ejército, ¿no? Entonces, eso es como dejémoslo ahí como la incógnita de por qué Sí, carajos es esos como manes muy, están ahí. No muy sé. sospechoso, ¿no? Preciso cerca de esas identidades se manejará tanto narcotráfico y tanta ilegalidad. Qué coincidencia, compañeros, ¿no? Eso es un Digamos, misterio. tocando otra vez el tema de la creación del cartucho, no sé, yo supongo que todo esto de la violencia que había de las guerrillas, creo que eso también fomentó y ayudó a que el desplazamiento, pues primero se fuera a la ciudad, ¿no? No sé, diría yo y supongo, y que por eso, claro, llegaba gente desplazada de diferentes departamentos y el terminal, como tú decías, el terminal quedaba ahí prácticamente en el barrio Santa Inés. Yo me imagino que llegaban ahí como marica, ¿qué hacemos? O sea, pues me sacaron, me desplazaron. Y yo creo que eso también influye a que esa zona se vuelva así peligrosa, pues porque si tú llegas a una ciudad sin nada, con su maleta, o trabajas de cierta manera, o trabajas a las buenas o trabajas a las malas, pero tienes que sobrevivir, ¿no? Exacto, y pues ellos obviamente no conseguían así empleo como muy formal, por así decirlo. Y se dice que la iglesia Santa Inés, si mal no recuerdo, fue la que empezó como con este tema de empezar como a ayudar a las personas que ingresaban acá a la capital. Y pues eso de cierta forma le molestó a las personas de que llegaban ahí al barrio. Y lo que hacían pues era como, había mucho habitante de calle, por así decirlo. Y empezaron a estas personas a abandonar esas casas súper lujosas, como nos contaba Nacho, de que eran casas con una arquitectura que pues era innovadora en ese momento, pues empiezan a abandonar las casas y ahí es donde estas personas desplazadas empiezan a tomar como la oportunidad y empezaron a quedarse ahí y pues empezaron diferentes negocios y pues de hecho se dice que, no recuerdo exactamente qué año, pero se dice que los primeros en traer como las drogas fueron 6 policías que en los llanos orientales encontraron un camión con cocaína y un laboratorio y empezaron a traer esas, esa droga pues ahí a ese lugar y empezaron a vender y pues las personas pues al querer tener un trabajo obviamente iban a acceder a vender cualquier cosa. Exacto, entonces digamos que es la manera más fácil, teniendo de que uno llegaba y el primer trabajo que te podían ofrecer era como, marica, ¿quieres vender bazuco, marihuana? No sé, obviamente pues iban a aceptar. Yo creo que eso también afecta pues todo lo que pasó en la calle Cartucho. Y que en cierta manera o sea, uno como que se da cuenta que el centro se para del sur y del norte, y tú ves que el norte de la ciudad, o sea, si tú coges todas las Caracas hasta llegar hasta hasta la 200, todos son cosas muy bonitas, ¿sí? Entonces se nota ese contraste de que en estos 100 años, no, pues no sé si 100 años, más o menos, pues que todos los ricos de la ciudad se fueron expandiendo siempre para el norte y se ve actualmente. Pero entonces, cuéntanos, digamos, o sea, cómo las personas llegan a tener el dominio de como, esto es mi pedazo y yo vendo acá, este es mi otro pedazo y yo vendo acá, porque pues yo me imagino que pues que no una sola persona no controlaba eso, sino varias personas. Y si conoces del tema. Pues bueno, como les decía, llegaron como dos familias de cierta forma. O sea, llegaron dos personajes inicialmente y ellos fueron trayendo su gente, ¿no? Y se fueron apoderando de ese sector.
Pues uno asume, uno no sabe, pues obviamente una vaina tan a la luz pública, o sea, tan de frente que era el cartucho, porque todo el mundo sabía que era el cartucho y que se conseguía. Pues porque había muchas vainas, ¿no? No solo el tema de las drogas, también pues, había el tema del reciclaje, habían varias bodegas de reciclaje, entonces pues mucha gente aún asistía ya a comprar cosas, ¿no? Comprar vainas. Inclusive uno cuando entraba, habían lugares que quedaban cercanos a la entrada. Ahí había una bomba antes en esa zona, cuando estaba el cartucho. Entonces algunos carros cogían como un pedacito de cuadra, salir de la bomba, salir de la oreja, pero eso ya era prácticamente la calle Novena. Sí, no estoy mal, era Novena, sí, creo que sí. Era Novena y por ahí salían y salían otra vez por la Caracas. Entonces digamos que ese pedacito, nomás pasar ese pedacito, no visualizaba lo que era la entrada del cartucho, ¿no? Y por allá eran varias cuadras y esas casas pues, que quedaron ya las abandonadas, que se tomaron pues, las mafias y los habitantes de calle después de tumbar la iglesia de Santa Inés. Inclusive algunos hablan de una maldición que por sacrílegos haber tumbado la iglesia, por eso fue que se volvió mierda ese sector y todo el tema, ¿no? Pero son buenas cosas que cuenta la gente, ¿no? Pero bueno, eso ya sería un chisme porque no hay datos de todo eso. Pero digamos que sí, claro, se vio bastante degradación después de la caída de la iglesia, ya prácticamente desplazaron a la gente. Realmente es un tema de desplazamiento, como lo decía Lucho, llegaba gente desplazada y desplazaron a los originales de acá, de la zona. Y Ben, Ay, ¿y tú en lo personal, alguna vez ayudaste a algún habitante de calle? Pues bueno, yo vivo exactamente 4 cuadras abajo de donde quedaba la antigua calle del Bronx. Y en la zona, cuando yo vine a vivir acá, frente a casa hay un parque. Hoy actualmente funciona la Junta de Acción Comunal del barrio, de la Estanzuela, es el nombre del barrio. Ahí antes quedaba una estación de policía. Entonces, digamos que esa era una de las zonas más seguras que tenía esa parte de la Estanzuela. La Estanzuela es un barrio muy pequeño que va desde la Caracas hasta la carrera 21, entre calles sexta y octava, prácticamente los límites donde empezaba la calle del Bronx. Estaba entre los límites del Voto Nacional y la Estanzuela, que era la calle del Bronx, ¿no? Entonces, estos dos barrios muy míticos, ¿no? Por lo que les digo, por lo antiguo. Y sí se veía recicladores antes y digamos que el reciclador no era tanto un habitante de calle, porque pues ellos vendían pues, su recicle. Para algunos ir a dormir, sí, obviamente los que consumían ir a consumir y todo el tema, pero sí digamos que a varias personas se les tendió la mano, no de una forma directa en esa época, porque no podía darle lo que podía, algo de ropa, comida, ¿no? Pues porque también da embarrada a la gente en las calles, la vida en la calle es muy tenaz, ¿no? Y solo quien vive esa vaina pues puede entender cómo carachas es de difícil, pues el tema, ¿no? Y sí, ya digamos que en los últimos años sí se ha podido hacer como un trabajo más interesante y más importante. Y no solo en el impacto que se tiene sobre los habitantes de calle que se han impactado con estos proyectos, sino a las personas que han logrado ver esos proyectos. ¿Por qué? Porque cuando les hablaba de usar el arte como una herramienta de reconstrucción del tejido social, hemos usado la base del lenguaje audiovisual. Nosotros básicamente lo que nos basamos es en la literatura y el cine para contar las historias de vida de las personas originarias de esta zona que vivieron en estos lugares tan escabrosos y tan estigmatizados también, porque también hay mucho mito, ¿no? Hay una cantidad de mitos en cuando se habla de estos lugares, de las ollas y todo. Inclusive ya la gente les da por hechos y no, bueno. Pero bueno, eso son cosas que ya hablaremos del podcast. cosas del oficio. Sí. Desde tu punto de vista, Hernancho, o sea, ¿por qué nace esa necesidad de ayudar pues a esta gente, ¿no? Pues a estos habitantes de ahí? O sea, o por qué contar la historia de allá y plasmarlo en un libro. Bueno, digamos que siempre hubo como muchos guiños en lo que siempre escribí. Siempre he usado como un estilo muy realista y siempre hubo mucho guiño al centro. Siempre escribió el centro y sus personajes. De alguna u otra manera me he sentido identificado con todos estos parios y desgraciados que habitan las calles, porque de alguna forma todos hemos llegado a lugares muy profundos en algún momento del alma y los lugares más oscuros del alma y no sé, tal vez las personas que viven presas de las drogas, de las adicciones, sin un hogar, sin familia, una zozobra de que se puede perder la vida en cualquier momento, pues digamos que bueno, de alguna u otra forma, en algún momento de la vida muchos nos identificaríamos.
Entonces no es una necesidad realmente, Lucho, lo que nace, digamos que siempre ha habido más bien necesidad en ayudar a la gente, desde siempre, no sé, tal vez eso como en la educación que uno recibe. Mi mamá siempre fue una mujer bastante bondadosa, con un corazón gigantesco, una mujer muy sabia, entonces digamos que hay muchas cosas que uno aprende sobre los valores y los valores de la vida, y digamos con una moral sana, cosas que no saben las generaciones. Yo, ay, viejito, ya parece un anciano. Pero digamos que sí, de cierta forma, ¿no? Pues vivir en el centro, a veces la gente estigmatiza a los que vivimos en zonas como estas porque creen que todos somos unos malditos ñeros. Y si dicen eso, los puedo apuñalar, no me entiendes. Pero sí la gente cree normalmente que es así, que las personas que viven son unos incultos. Y no, si hay una manada de locos, no les miento, compañeros, porque si vive mucho loco acá en el centro, porque el centro tiene mucho encanto. Las personas que vivimos en el centro amamos vivir en el centro y tal vez nunca quisiéramos irnos de vivir acá. Creo que acá todo está a la mano, lo que ustedes necesiten, lo que hagan, cualquier actividad que desarrollen, todo lo consiguen acá. Si no lo consiguen, me llaman, yo los consigo. No, No se preocupen. no, pero es cierto, o sea, yo inclusive en los temas de producción, es como las actividades que tengo actualmente, de producción audiovisual, me han contactado varias veces para precisamente ayudarles a conseguir personas, ayudarles a conseguir lugares, ayudarles a conseguir, pues, bueno, el tema de locaciones, muchas cosas realmente, utilería, bueno, todo, es que acá se consigue todo, es que me preguntan, que no sé, ya sé dónde lo consigo, uno, herramientas, se dañó algo, dónde lo consigo, dónde consigo este rayo, dónde mando a hacer esto, dónde lo compro, no, pero tengo quien se lo haga, o sea, realmente acá hay absolutamente todo. Y cuando uno trabaja con comunidad, uno conoce todo este tipo de cosas. Y los habitantes de calle también son comunidad, entonces no podíamos dejarlos seguir haciendo lo que ha hecho o hizo por décadas el habitante o el ciudadano bogotano, que fue naturalizar la miseria, la pobreza, ¿cierto? Y sencillamente volverlos como seres invisibles. Prácticamente no existen. Señor, que una moneda, ni siquiera los voltean a mirar. O sea, la gente da dos pasos y ya de una ni los miran. Sí, no sé, han perdido la ciudadanía de cierta forma, el mismo comportamiento de los ciudadanos hacia ellos les está negando su ciudadanía como un sujeto de derecho, es decir, como un sujeto que tiene derechos, tal cual como deberes. Si es una persona que ahora según la ley pues está enferma debido a sus adicciones, ¿no? Pues, no sé, eso ya es otro tema ahí como complejo. Una pregunta, Hernancho. Tú dices que sí, para mucha gente es invisible, pero, o sea, ¿por qué piensas que pasa eso? O sea, ¿por qué se volvió tan común como que, marica, uno pasa y uno, no sé, digamos, a mí me pasaba que yo iba a la calle del Bronx cuando pasaba en el Transmilenio y yo, pues sí, ahí está la calle del Bronx y ya. Y yo creo que mucha gente lo hacía como, bueno, ya está, hay unos recicladores y ya. Pero entonces, ¿por qué piensas que como que nos acostumbramos a eso? Nosotros los colombianos tenemos como que dos vainas, pienso yo, ¿no? Eso es muy personal, es una opinión muy personal. Pues que tenemos una memoria re mala, ¿no? Porque se nos olvidan todas las tragedias que hemos causado nosotros mismos en nuestro país. Y segundo, que nos estamos deshumanizando, nos estamos volviendo seres insensibles ante tanta violencia que hemos vivido por décadas, que realmente la cultura colombiana es triste, es triste ver a nivel de insensibilidad al que hemos llegado. Es un país que se ha debatido entre dos pensamientos sociales o políticos, y eso ha generado violencia durante décadas. Entonces, digamos que se ha visto mucha miseria desde entonces. Hemos estado mal gobernados siempre. No creo que haya habido un gobierno bueno. No Toda sé. la vida. Sí, no sé si algún abuelo me desmienta, pero desde los que yo he vivido, por lo menos no creo, y de los que a mí mi papá me ha contado, creo que tampoco. Entonces uno no sabe, pero realmente hemos aprendido a naturalizar, hemos nacido viendo, o sea, nos criamos viendo el paisaje, a las personas durmiendo en el suelo y comiendo basuras y con una pipa en la mano consumiendo bazuco, y es normal ir al centro y pensar que toca meterse el dinero en las pelotas a las mujeres en los senos porque si no lo roban, y aún así le meten mano por ahí y lo roban porque son más lisos que un berraco. Entonces, pues, es complejo el tema. Pero sí, es un poco como de conciencia y de degradación social, ¿no? El país está muy degradado social y más en los últimos 25 años, digamos que es la tapa, ¿no? Se han habido reformas a todo, sociales, culturales, económicas. O sea, estos hijos de putas uribistas han terminado de acabar todo el tema social, el poco dinero que exista para temas sociales lo han terminado, o sea, no le jalan recursos. Y es un país que tiene una degradación social gigante y si no hay inversión social, pues jodido, es realmente jodido, porque se va a seguir multiplicando esto como un cáncer.
Y hoy Bogotá es el ejemplo de eso. Después de que acaban entre comillas estas ollas, el Super Peñalosa, Ese pues peña. ellos acabaron las ollas y qué, eso es pura mierda, no es mentira, yo se los digo. Las ollas siguen existiendo, no se han acabado, compañeros, siguen, 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 y se fueron por todo el resto de Bogotá y se regaron por bastantes lugares de Bogotá. O sea que realmente sí les interesa tener acciones de fondo a los gobernantes, en especial a los alcaldes, les ha interesado en los últimos 15 años tener acciones reales para acabar uno con los problemas de narcotráfico que hay, expendio y consumo. ¿A alguien le importaba acaso que la gente que es presa de una adicción en algún momento, a alguien le importaba la seguridad de los residentes, nosotros los residentes, de nosotros los comerciantes, a alguien le importaba en algún momento? No, jamás, compañeros. Realmente esa es la localidad, la segunda localidad que más dinero le tributan al distrito. La primera es Usaquén, es donde está toda la gente que se fue de aquí, que era ricachona y viven todos los ricos, es en Usaquén al norte. La segunda es esta, compañeros, una de las localidades más pequeñas, localidad 14 de los Mártires, donde hay comerciantes, están los Andresitos, San Victorino, están las plazas, tenemos riqueza en patrimonio, porque pues, hay lugares muy míticos como el Cementerio Central, es uno de los lugares más maravillosos que tiene esa localidad y me encanta. Visualmente desde el putas tenemos la Plaza del Voto Nacional, acá al frente que queda la Basílica. Son lugares, son patrimonio arquitectónico y histórico de la nación. Ahí mataron a muchos próceres, ¿no? Incluyendo a la Polita. A la polita, sí. Si uno se puede profundizar en este tema de la economía, lo político y lo social, creo que uno podría llegar a decepcionarse bastante con este tema del gobierno, la verdad. O sea, se sabe que la falta de empatía es lo que nos afecta a todos en este momento y como dice Hernancho, ya va por décadas. Digamos, Hernancho, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú piensas que la solución que hizo Peñalosa de como vamos a tumbar otra vez porque pues lo hizo dos veces con la calle del Cartucho y con la calle del Bronx, desde tu punto de vista y tú que en cierta manera pues eres un líder social, piensas que esa era la solución correcta? Pues Lucho, parcero, yo creo que innegablemente se deben generar acciones en contra del narcotráfico, de lo que tiene jodido ese país desde los 60, 70, o sea, esto no es nuevo, el narcotráfico se ha infiltrado en absolutamente todo. No hay algo que no tenga narcotráfico en este país, y más si volvemos al tema político, desde ahí están los problemas, ¿no? Me dispersé, ¿cómo era la pregunta? O sea, la pregunta es si lo que hizo Peñalosa era Ah, ok, correcto o no, perdón, desde tu listo, punto de ya. vista. Listo, gracias. Todo bien, es que así suelo ser. No se preocupe. Pues bueno, es que es tenaz porque estos madres venían de unas alcaldías que habían logrado muchas cosas en temas de cultura cívica, ¿no? Sobre todo, pues, Mocus, ¿no? Entonces se convirtió como un ícono de la cultura cívica acá. Fue uno de los votos que yo le di, porque normalmente casi nunca votaba por políticos, de los pocos votos que daba me dio Fantanas. Después llegó ese Sí. loco de Peñalosa con sus ideas del gran urbanista. Perdón, no, me ría, ¿no? En todo caso, a estos manes se les ocurre acabar con el cartucho. Realmente el que terminó con el cartucho fue Lucho Garzón. Eso fue como en 2005, que fue el que terminó haciendo las acciones para sacar pues, definitivamente. Esa boina estuvo ese lote ahí quieto durante mucho tiempo antes de que construyeran el parque. Antes era, o sea, como que tumbaron y dejaron así. Sí, porque no sé qué temas habría, no sé si contractuales, algún tipo de temas tendría que ver, porque eso se demoró mucho tiempo. Inclusive la policía lo quedó como de parquear, ahí metían las tanquetas del SMAT, vehículos inclusive ya chatarrizándose prácticamente ahí en ese lugar durante algún tiempo. O sea, hace realmente pocos años es que se empieza a ver como esa revitalización de ese sector. Pero no lo hicieron bien, eso fue una cagada porque realmente son acciones que tienen un impacto social enorme, gigantesco y putamente negativo, pero realmente la estrategia era guiada a temas inmobiliarios, digámoslo así, temas de recuperar un espacio con una visión comercial realmente, ¿no? Porque pues quedó el parque del lado hoy en día, ¿qué es lo que hay ahí? El centro comercial y edificio de apartamentos que quedan ahí y son costosísimos, según lo que dicen, no sé realmente el precio, pero según dicen la gente son muy caros. Y yo asumo que sí, tienen que ser caros porque en pocos años va a ser uno de los mejores sectores que va a tener Bogotá, acá con el tema del Bronx y el distrito creativo. Pero estuvo mal hecho porque, como les digo, nunca hubo planes de contingencia para las personas que habitaban el lugar. Porque es que mucha gente su único hogar eran esos lugares como el Cartucho. Entonces, ¿qué hicieron? Pues
se regaron por algunas zonas en especial de acá del sector, como de Cinco Huecos, y la que más migración tuvo de los habitantes del Cartucho fue lo que era antes la calle Novena, donde quedaba la L, le llamaban la calle de la L, que se conoció tiempo después como la calle del Bronx. Vea, pues interesante. Yo no sabía eso, lo de Lucho Garzón, vea, pues yo no lo sabía. Sí, sí, si no estoy mal, si no me equivoco, creo que fue en ese tema, sí fue de esa forma. Pero quien inició obviamente las acciones fue Peñalosa, sí, igual cuando lo hizo acá con el Bronx fue Peñalosa y lo hizo tal cual. La forma fue ir jodiéndoles la vida, ir a gasearlos, ir a hacerles operativos, ir a acabarles con el tema de expendio. Entonces, obviamente, pues los habitantes o los consumidores terminaban haciendo revueltas. Yo me acuerdo cuando se acabó el cartucho, ellos paraban la Caracas, la acababan con la Caracas, o sea, volvían a los buses, tiraban piedras, eso era brutal. A veces uno quedaba varado a escasas cuadras de su casa, llegaron al trabajo y no poder bajarse uno, atravesar unas cuantas calles y llegar porque sabía que eso estaba un mierdero lleno Un mierdero. de allí consumidores tirando piedras, robando. O sea, era tenaz porque nunca hubo un plan de contingencia real. Inclusive acá fue exactamente lo mismo con el cartucho, con el Bronx, perdón. Fue exactamente igual, hizo el mismo modus operandi estúpidos de Peñalosa, como actuó. No, pero antes, Sí, estúpido. fue brutal, compañeros. No saben el impacto tan negativo que tuvo sobre la zona, sobre los predios, sobre los comerciantes, sobre los residentes. Realmente vivimos actualmente las cagadas del señor Peñalosa. Si no estoy mal, llegaron allá al Cartucho y es que explotaron todo, ¿no? Eso es lo que tengo entendido, que hicieron allá en el Cartucho, que eso pusieron unas bombas y ¡pum! Volaron todo. Pero mira, está repitiendo lo que pasó en esa vez, porque sacaron a la gente del Bronx y ellos para dónde se fueron, para ahí el puente de la 13, si no estoy mal. Allá Sí, están todos. al caño también del 12 de octubre se fueron otros. Eso se está repitiendo. Sí, tal cual fue.